Hola, bienvenidos a Red Arcano. Como si de una mítica historia de ciencia ficción se tratara, la vida del conde de Saint-Germain es uno de los misterios más sobrenaturales de la historia, sin principio ni fin, ya que no se registran datos de su nacimiento ni de su muerte. Se cree que nació en el año 1696 y que murió en 1784, pero en realidad no hay certeza de ello. Saint-Germain, el hombre que nunca muere, el hombre que todo lo sabe. Así lo describía Voltaire en una carta dirigida a su amigo Federico el Grande. El peculiar conde de Saint-Germain era un alquimista, un diplomático, un músico y un aventurero. Llevó una vida muy movida por las cortes reales de la Europa del siglo XVIII y es para muchos un hombre que aún continúa vivo. Los primeros registros históricos de este misterioso hombre se remontan a 1740, cuando frecuentaba muy a menudo los ambientes más selectos de Viena. Saint-Germain, que para entonces tendría una edad que rondaba los 30 o 40 años de edad, vestía de forma muy elegante y llevaba siempre consigo una cuantiosa cantidad de diamantes que utilizaba en lugar de dinero. Por esos días, el conde recién llegaba de Persia, donde estuvo 5 años con el Shah de la corte, donde aprendió el oficio de joyero. Precisamente estando allí en Viena, conoció al mariscal francés de Belle-Île, que había resultado seriamente herido durante una campaña en Alemania y estaba muy enfermo. No se sabe cuál era la naturaleza de su enfermedad, pero según el mariscal, fue el conde de Saint-Germain quien lo curó. Y como agradecimiento se lo llevó a Francia, poniendo a su disposición unos apartamentos y un laboratorio muy bien equipado para que realizara sus experimentos alquímicos. Saint-Germain durante 40 años viajó por toda Europa y en todo ese tiempo nunca parecía envejecer. De hecho, esa fue una de sus grandes particularidades. Aquellos que lo conocieron quedaron impresionados por sus muchas capacidades. Podía tocar el violín como un virtuoso. Era un consumado pintor. Por los lugares donde viajaba creaba un laboratorio especialmente elaborado para la alquimia. Parecía ser un hombre de gran riqueza. Muchas personas no sabían de dónde había conseguido tanto poder. Cenaba a menudo con sus amigos, pero rara vez se le veía comer en público. Se decía que él subsistió con una dieta de harina de avena, aunque nadie pudo jamás comprobarlo. Prescribía recetas para eliminar las arrugas faciales y para el teñido del cabello. Amaba las joyas y había perfeccionado una técnica para pulirlas. Él afirmó que era capaz de fusionar varios diamantes pequeños en uno grande. También dijo que podía hacer que las perlas crecieran hasta tamaños increíbles. Ha estado vinculado a varias sociedades secretas como los Rosacruces, los Masones, la Sociedad de los Hermanos Asiáticos, los Caballeros de la Luz, los Illuminati y la Orden de los Templarios. Su nombre siempre estuvo asociado al ocultismo y más aún en el presente, cuando se le comenzaron a atribuir una serie de logros e historias inverosímiles. Una de las anécdotas más famosas ocurre una noche en la que el conde acudió a la fiesta organizada por una anciana llamada Condesa von George, cuyo difunto marido había sido embajador en Venecia por los años 1670. Al oír que anunciaban al conde, la condesa dijo que recordaba el nombre de cuando ella estuvo en Venecia. El conde afirmaba haberla conocido cuando era joven, lo que daba a entender que el conde tenía más de 100 años, cuando solo aparentaba unos 40. «Yo soy muy viejo», señaló el conde sonriendo. El inmortal conde de Saint-Germain se convirtió de esta forma en toda una leyenda urbana de la época. Empezaron a correr todo tipo de rumores sobre él, entre ellos que había estado presente incluso en las fiestas de las bodas de Caná.
Para muchos su aspecto era de permanente y radiante juventud. Saint-Germain siempre conseguía lo que pretendía, que se hablara de él, que se fascinara con su cultura, que se le criticara por los pasillos. Se dice que quien lo mira a los ojos quedaba absolutamente influenciado y las mujeres caían enamoradas inmediatamente, incluyendo Madame de Pompadour. Y es precisamente en 1758 cuando la conoce, y por medio de esta conoce al rey Luis XV. La confianza llegó a tal extremo que en 1760 el monarca encomendó a Saint-Germain la misión de viajar a La Haya para negociar un empréstito destinado a sufragar los gastos militares del país. Allí se encontró con Casanova, con el que tuvo alguno que otro problema. Por ejemplo, el incidente de la moneda de 12 centavos. Saint-Germain la expuso a una llama y cuando se enfrió, se la dio a Casanova para que comprobara que era de oro puro. Este manifestó sus dudas y le acusó de haber dado el cambiazo. El conde entonces contestó: «El que duda de mis conocimientos no merece hablar conmigo», y le mostró la puerta de salida. No menos virulentos fueron sus encontronazos con el duque de Choiseul, quien le acusó de servir a sus propios intereses en lugar de los de la corona. En el transcurso de los años siguientes se sucedieron las historias procedentes de varios lugares de Europa acerca de las actividades del conde. En 1768 apareció en Rusia en la corte de Catalina. Turquía acababa de declarar la guerra a Rusia y parece ser que su habilidad como diplomático y conocedor de la política francesa le ayudaron a mantenerse en buen lugar, puesto que al cabo de poco tiempo fue nombrado consejero del conde Alexei Orlov, jefe de las fuerzas imperiales rusas. Como recompensa, fue nombrado oficial del ejército ruso, eligiendo en esta ocasión un irónico alias, el de General Weldon, que en inglés significa general bien hecho. En este punto podría haberse establecido en Rusia y llevar una vida honorable y provechosa, pero después de la derrota de los turcos en Chesme en 1770 decidió partir. Durante 2 o 3 años vivió en Holanda bajo el nombre de Conde de Surmont. Allí amasó una gran fortuna vendiendo ungüentos, pócimas y preparados para combatir cualquier mal, incluso la muerte. Todo este dinero lo usó para construir laboratorios en los que fabricaba pinturas y colorantes, tratando además de perfeccionar las técnicas de la alquimia. Y al parecer tuvo éxito, puesto que desapareció de Holanda con 100.000 florines, aunque solo para reaparecer en Bélgica, esta vez haciéndose llamar Marqués de Montferrand. Allí, en la ciudad de Tournai, puso en marcha otro laboratorio antes de desaparecer de nuevo. Entre 1880 y 1900, el nombre de Saint-Germain una vez más se hizo prominente cuando los miembros de la Sociedad Teosófica, incluyendo la famosa mística Elena Blavatsky, afirmaron que aún estaba vivo y trabajaba el desarrollo espiritual de Occidente. Hay incluso una fotografía supuestamente auténtica de Blavatsky y Saint-Germain juntos, y en 1897 la famosa cantante francesa Emma Calvé dedicó un retrato autografiado de sí misma a Saint-Germain. Con la leyenda del conde de Saint-Germain surgen historias por demás rocambolescas, algunas de las cuales hablan que el término tío Sam, acuñado en los Estados Unidos desde los primeros años, realmente se refiere a Saint-Germain, quien impulsó el establecimiento del primer gobierno estadounidense. Además, el general George Washington, Lafayette y Benjamin Franklin lo conocieron, al igual que más tarde lo hizo Abraham Lincoln.
Otros dicen que fue José, y con María, la madre del Salvador, preparó el camino para la llegada de Jesús. Era un esenio, y conociendo la misión de Jesús, hizo un trabajo preparatorio entre quienes irían a ser, aunque sin saberlo, en esos momentos sus discípulos, antes de que ellos conocieran a Jesús. Historias de fantasía cuentan que durante los siglos V y VI fue Merlín el mago de la corte del rey Arturo en Inglaterra. Se cuenta también que inspiró a Akenatón cuando se le reveló el sol y decidió fundar un culto monoteísta. Se le atribuye a Saint Germain la construcción del Templo de Salomón y siglos después la fundación de la masonería, como también que se dio los mapas secretos que permitieron a Cristóbal Colón el descubrimiento de América. También se dice que conoció íntimamente a Napoleón, a quien enseñó y entrenó, siendo el poder detrás del trono. Obviamente, mientras éste aceptó sus consejos. Tuvo que retirarse del lado de Napoleón cuando éste alegó el poder como propio de sí mismo, y ese fue el momento donde su fracaso comenzó. Documentos de París muestran que el conde de Saint Germain murió el 27 de febrero de 1784 en la residencia del príncipe Carlos en Eckernförde. Fue enterrado allí y su último mecenas le erigió un monumento funerario con la inscripción: aquel que se hacía llamar conde de Saint Germain y Weldon y del que no hay otras informaciones, ha sido enterrado en esta iglesia. ¿Estaba muerto de verdad el conde? Hay quienes dicen tener pruebas de que se apareció a un cierto número de personas durante los años comprendidos entre 1784 y 1820. Algunos ocultistas creen que todavía está vivo. El misterio ha sobrevivido y se ha hecho más profundo durante los siglos transcurridos desde su supuesta muerte. No siendo más, me despido. Muchas gracias y hasta el próximo video.